Listo. Vamos a ver una de las últimas partes de ADN, ¿no? Ustedes han visto bastante ADN en este último tiempo, que son específicamente los mecanismos de splicing, que es una de las grandes diferencias que hay entre los organismos eucariontes y procariontes, ¿cierto? La capacidad de procesar intrones. Entonces vamos a ver a nivel molecular esa materia. Es la definición muy simple de lo que es splicing. No, no existe una traducción literal de esta palabra al castellano. Splicing es una palabra en inglés. Pero la traducción sería remoción de intrones, ¿no? Que sería como lo más correcto. El splicing es la remoción de los intrones desde los RNAs. Pongo RNA aquí en términos genéricos. Usualmente uno piensa en el RNA mensajero, que es probablemente donde ocurre en el 99,9% de los casos, pero al final les voy a dar un pequeño ejemplo de RNAs de transferencia donde también hay splicing. Pero bueno, una excepción. Este proceso es característico de los eucariontes. No tengo yo en mi memoria recuerdo, y si es que hay algún caso debe ser sumamente excepcional, de que haya splicing en procariontes. Puede que haya por ahí, que yo no lo sepa, pero al menos en lo inmediato no recuerdo un caso en que se haya dicho algo así. Entonces es característico de los organismos que tienen núcleo en el fondo. No, aquí les puse que hay algo de splicing en procarionte. Ahora me estoy acordando en la histona de los procariontes. Hay algunas que tienen remoción de ciertas partes, ¿no? Y, en términos muy elementales, ¿cierto? Ustedes tienen una molécula de ADN, por ejemplo, que está esquematizada aquí. Esa molécula de ADN es un continuo, ¿cierto? Una secuencia donde hay exones o regiones que van a corresponder luego a exones e intrones. Esta molécula se transcribe y se produce el correspondiente molécula de RNA. Y en esta molécula de RNA, entonces, es donde aquellas regiones que van a ser exones se mantienen, las que están aquí en colores, y aquellas que son intrones van a ser eliminadas. De tal forma que ustedes van a obtener un RNA maduro, que es finalmente el RNA que producto final, génico de este esquema. Esto solo a modo de recuerdo, a nosotros nos vamos a ver esta otra parte, pero solo para recordarles que este es uno de los 3 tipos de procesamientos principales que sufren los RNA mensajeros eucariontes en el núcleo. Los RNA mensajeros eucariontes, antes de salir del núcleo, ¿cierto?, son procesados. Y se les producen 3 tipos de... procesamientos principales. Uno de ellos es el splicing, que vamos a ver hoy, ¿cierto?, que es la eliminación de los intrones. El segundo es la producción o la síntesis y adición de un nucleótido modificado en el extremo 5', que es el que se denomina el 5-cap. No recuerdo si nosotros vamos a ver traducción. Me parece que sí, que lo vamos a ver conmigo. Entonces, ahí vamos a volver a hablar de este 5-cap. Y la otra procesamiento importante que ocurre en los RNA mensajero carionte es la adición de la cola de polía al final en el extremo 3', poliadenilación. Nosotros nos vamos a centrar hoy en el splicing, pero es simplemente a modo recordatorio que estas 3 cosas ocurren antes de que un RNA mensajero deje el núcleo. Brevemente, ¿cierto? Aquí hemos hablado de intrones, exones, voy a explicar, probablemente todos ustedes saben esto, incluso el colegio, ¿no? Pero igual lo voy a explicar. Los conceptos de intrón y exón, ¿cierto? El exón es la región que no es eliminada en el proceso de splicing y se mantiene en el RNA maduro. En el caso de los RNA mensajeros, normalmente el exón corresponde a la región codificante, es decir, la región que se mantiene de esos RNAs contiene aquella región que luego va a ser leída o traducida en los ribosomas y va a originar proteínas. Entonces normalmente se hace este símil, ¿no? Los exones y región codificante. A veces, en la mayoría de los casos, es correcto, pero de vez en cuando hay algunas precisiones que hay que hacer. Entonces, los intrones son lo opuesto al anterior, ¿no? El exón es la región que no elimina en el proceso de splicing, el intrón es lo que se elimina del transcrito primario, ¿cierto? Y no aparece en el RNA maduro.
Ojo que esta definición también es un poco laxa hoy en día, porque vamos a ver al final que hay un concepto que se denomina splicing alternativo, que corresponde a cuando en una célula, ¿cierto?, decide eliminar o mantener un intrón dependiendo de lo que quiera hacer. Entonces allí el intrón ya no es intrón porque se mantiene, ¿no? Pasa a ser, entre comillas, un exón. Entonces, pero bueno, en términos generales el intrón es aquello que se elimina del RNA mensajero. Hay todo un tema con el número y tamaño de intrones en los eucariontes, ¿cierto? Es muy variable y se correlaciona bastante bien con el nivel de complejidad de los organismos. Por ejemplo, los eucariontes inferiores, cuando me refiero a eucariontes inferiores estoy hablando de levadura, ¿cierto? De hongo, ese tipo de eucariontes, microorganismos principalmente. Los intrones son pocos y son muy pequeñitos. Por ejemplo, una levadura, los intrones no miden más allá de 50 pares de bases, son sumamente chicos. A medida que vamos subiendo en la escala evolutiva, esto se va complicando, y en los mamíferos y en las plantas, por ejemplo, tienen unos intrones enormes, gigantes. Por ejemplo, un humano hay intrones de 10.000 pares de bases, y tienen muchos intrones. De hecho, por ahí hay un chiste que dicen que, ¿cierto?, que el genoma humano en realidad es un montón de intrones que está interrumpido por algunos exones, porque las regiones codificantes en realidad están muy diluidas en el genoma. Entonces hay variaciones, ¿cierto? Dependiendo del tipo de eucarionte que estemos hablando, pueden tener muchos intrones muy grandes o pocos intrones muy chicos. Ahí tienen para todos los gustos. Vamos a partir entonces un poco ya en materia, centrándonos ya no tanto en la parte introductoria. Profe, Sí, dígame. perdón que lo interrumpa, lo que No, de pasa es que nomás, hay sí. una compañera que está intentando entrar. Sí, yo acabo de ver y no veo a nadie, espérese. Victoria Ahí sí. Flores. Ah, ya, sí, ahí sí. Ya, Sí, porque gracias, antes profe. cuando lo vi, no me aparecía. Ya, ahí le dimos la pasada. Ya, vamos a partir entonces en materia, ya más directo. Cuando uno toma un intrón, ya sea grande, pequeño, de una planta, de un humano, etcétera, claro, son muy distintos en cuanto a tamaño y secuencia, pero se pueden encontrar algunos elementos característicos del intrón. Entonces, esos elementos característicos yo se los muestro aquí, son esencialmente 4 regiones. En este esquemita, todo lo que es la parte celeste correspondería a un intrón, es un esquema de un intrón. Aquí estaría entonces el límite, ¿cierto? La frontera entre el exón precedente, ¿cierto? Aquí viene el exón, aquí está la frontera y aquí viene el intrón, 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 y aquí está la otra frontera donde termina el intrón y aquí viene el exón siguiente. Cuando uno analiza intrones y empieza a buscar estos elementos comunes, se encuentra que hay 4 elementos que son muy característicos. Uno de ellos es el inicio del intrón, donde normalmente, casi invariablemente, de hecho diría yo, uno se encuentra siempre estos mismos 2 nucleótidos, GU, como una característica de donde empieza el intrón. Esta región se denomina sitio de splicing dador del 5' del intrón. Todo esto de dador, aceptor y qué sé yo, tiene que ver con el mecanismo de eliminación del intrón, que luego vamos a ver que es una reacción química. Por esa razón se habla de dador y aceptor y todo eso. Por ahora lo vamos a dejar nombrado, luego cuando veamos cómo ocurre la reacción ahí va a quedar más claro a qué se refiere. La otra región característica es el otro extremo del intrón, donde termina, ¿cierto?, la frontera con el exón siguiente, que invariablemente, casi siempre corresponde a una secuencia AG, y este sería el sitio aceptor del extremo 3' del intrón. Hay una región que aquí aparece con tachada, ¿cierto?, con achurada, ¿no?, con rayas negras. Esta es una región que es variable, no tiene una secuencia muy clara definida, pero que sí tiene muchas pirimidinas. Y se denomina región rica en pirimidina, aparece invariablemente en todos los intrones y está no en la mitad del intrón, sino que está como cargadita hacia el extremo 3' siempre. Está casi muy cerca o cerca de la región donde termina el exón. Esta región, no vamos a hablar más de ella en el transcurso de la clase,
porque su papel en realidad es interaccionar con lo que se denomina el esplasiosoma, que luego vamos a hablar un poco del esplasiosoma y algunas características del esplasiosoma, pero en realidad no lo vamos a volver a nombrar, esta región Brincan-Pirimidina. El esplasiosoma es la estructura de la célula que ejecuta la eliminación de los intrones. Los intrones no se eliminan, digamos, de forma espontánea, ¿no? Sino que tiene que haber una estructura celular encargada de eso. Y esa estructura es el esplasiosoma, que luego vamos a hablar en detalle, un poco más de detalle de eso. El último punto importante de un intrón corresponde a un nucleótido, que normalmente es una A, que está normalmente antecediendo a la región Brincan-Pirimidina, un poquito antes, y esa región es lo que se denomina el punto de ramificación. Después vamos a ver que cuando se elimina el intrón, hay dos reacciones químicas consecutivas que forman una estructura muy particular, y esa estructura se asienta en este punto de ramificación. Aquí se forma un enlace covalente. Hay varios experimentos donde se ha demostrado si es que esta región es eliminada de un intrón, no se produce el procesamiento de intrones. Entonces es una región bien importante. Entonces, raya para la suma, ¿cierto? Están estas cuatro regiones relevantes dentro de los intrones, que uno las encuentra invariablemente cuando ve un intrón. La región 5' del intrón, que es la región dadora, la región 3' del intrón, que es la región aceptora, displacing, la región rica en pirimidinas, y el punto de ramificación que corresponde a esta A, que normalmente está río arriba de la región de pirimidina. Después vamos a ver en ellas un poquito, se van a ir viendo cuáles son sus funciones. Ya. Al tiro vamos a ver entonces cómo es la eliminación de intrones. La eliminación de intrones es un proceso complejo, ¿cierto? Yo les comenté que se hace en este esplasiosoma y toda la cosa. Lo que vamos a ver ahora es las reacciones de eliminación de intrón limpia. Eso es lo que les voy a mostrar ahora. No voy a poner el esplasiosoma todavía. Primero vamos a ver el milagro, ¿no? Y luego vamos a ver el santo. Entonces, les voy a mostrar cómo se eliminan los electrones, porque en realidad son reacciones químicas. Lo que pasa es que son reacciones químicas ayudadas por el esplasiosoma. Entonces, primero vamos a ver la reacción, para que quede claro, y luego vamos a poner los componentes, cómo algunos de esos componentes ayudan a que ocurra esta reacción. El mecanismo de eliminación de intrones es básicamente, corresponde a dos reacciones químicas consecutivas, que son reacciones de transesterificación, que se las marqué aquí en rojito. ¿Cómo ocurren esas reacciones de transesterificación? El punto de ramificación, o la A, me voy a ir para atrás, ¿cierto? Este de aquí, el punto de ramificación, ¿cierto? Que corresponde a esta A. Este punto de ramificación es un nucleótido en el cual tiene libre el extremo 2' OH. Bueno, todos los nucleótidos en realidad tienen libre el extremo 2' OH. El extremo 3' OH, recuerden ustedes que está ocupado realizando el enlace fosfoéster, digamos, con los demás núcleos. Entonces, se produce el acercamiento de esta región a el enlace fosfoéster, que es el límite entre el último nucleótido del exón y el primer nucleótido del intrón. Y se produce entonces un ataque nucleofílico, aquí si se fija. El OH de esta A, el 2' OH, ¿cierto? Ataca a este nucleófilo, que es el fósforo que está aquí, ¿cierto? Y produce entonces la formación de un enlace covalente entre este fosfato y este oxígeno. Eso hace, ¿cierto?, que se deslocalicen estos electrones y ese enlace de aquí entonces se elimina, donde está este oxígeno de acá. Entonces, la primera reacción de transesterificación, lo que ustedes van a ver es que el exón termina, ¿cierto?, con un 3' OH y aquí está cortado ahora. El resto de la estructura aparece formando este lacito. Si se fijan, es una estructura como de lazo. Se forma aquí como este lazo, ¿cierto?, que en las películas del oeste, ¿cierto?, cuando cazaban a las vaquillas o algo así, como un lacito, ¿cierto? Ese lazo termina acá y aquí sigue el resto de la estructura. El 3' OH, que queda libre del exón, actúa ahora como agente que va a realizar otra reacción nucleofílica. Este 3' OH va a hacer lo mismo que hizo el OH de acá arriba, simplemente que ahora va a atacar al otro enlace fosfoéster entre el último nucleótido del intrón y el primer nucleótido del exón siguiente. Y va a producir entonces ese ataque. Y de esa manera, entonces, si ustedes se fijan, se produce el enlace exón-exón. Vamos a tener aquí como resultado, ¿cierto?, que los dos exones ahora están unidos y que el intrón, porque los electrones de aquí, ¿cierto?, se van a deslocalizar para arriba y este enlace se va a eliminar
y que el intrón va a salir, ¿cierto?, como esta estructura del acito. Se va a eliminar. Esto después se degrada, ¿cierto?, y los nucleótidos se reutilizan. Entonces, hay dos reacciones de transesterificación consecutiva que ocurren en la eliminación de los intrones. Aquí en la diapositiva a la derecha se las indico escrita, pero se ve claramente, ¿cierto?, en este dibujo, como que ven acá. Esta estructura del acito tiene un nombre, se denomina lariat. Para que ustedes lo vean, si es que ven algo en la literatura, o un libro, ¿cierto?, un paper donde se hable de esto, y hablen del lariat, para arriba y para abajo, lo que le están hablando es de la estructura del lazo. Esta estructura, ¿cierto?, en que se forma covalente, que elimina al intro. Esta es una de las primeras diapositivas con las que usted tiene que imprimir y dormir el día antes de la prueba, ¿cierto?, debajo de la almohada, porque es importante, porque es el mecanismo químico, ¿cierto?, mediante el cual ocurre la eliminación de los intrones. Lo que vamos a hacer ahora es complicar esto, introduciendo ahora el resto de variables biológicas, que son el esplesiosoma principal. Entonces vamos a seguir viendo lo mismo, pero ahora vamos a irlo complicando. Importante que tenga en mente las reacciones de transesterificación. El esplesiosoma es una estructura enorme, está en el núcleo de los cariontes. Aquí hay una foto, si ustedes se fijan, donde una microfotografía electrónica bien bonita, ¿cierto? Esto que donde voy pasando el cursor en rojo, ¿cierto?, corresponde al RNA, y esta cosa enorme que está aquí sería el esplesiosoma. El esplesiosoma es una macroestructura, imagínense un ribosoma, una cosa así gigante, grande, que tiene muchas proteínas. Se habla de sobre 80 proteínas que tienen el esplesiosoma, y esas proteínas además están unidas con trocitos de RNAs pequeños. Esos RNAs pequeños se denominan RNAs pequeños nucleares o snRNA. Entonces el esplesiosoma en realidad lo que es son proteínas unidas con pequeños RNAs, proteínas unidas con pequeños RNAs, proteínas unidas con pequeños RNAs, y todo eso formando una macroestructura. Cuando uno tiene una proteína unida con un RNA pequeño, se habla entonces de ribonucleoproteínas pequeñas nucleares. Esto simplemente se los comento, no para enredarlo, sino porque cuando uno va a los libros de texto, no sé, usted toma un libro, ¿cierto?, y empieza a estudiar splicing, y se va a encontrar con que hablan de los SNRPs, pero luego va al libro de al lado y hablan de los snRNA, y dice, pero bueno, están hablando lo mismo, no se preocupe. Cuando se habla de snRNA, solamente se hace alusión al RNA pequeño. Cuando se habla de SNRP, se hace alusión a ese mismo RNA pequeño, pero unido a una proteína. Lo importante es que es el RNA pequeño el que ayuda a la eliminación del intrón. Las proteínas en este caso no tienen ningún papel, salvo formar la estructura del esplesiosoma. Por lo menos que yo sepa, estas proteínas no tienen papel en la reacción propiamente tal. Este esplesiosoma es el encargado de realizar el splicing o ayudar, ¿cierto?, a que los átomos que hacen las reacciones de transesterificación se encuentren espacialmente. Lo que el esplesiosoma hace, al final de cuentas, es acercar los átomos para que se produzcan las reacciones químicas. No tienen otro papel en el sistema. Esto no es enzimático, ojo, son reacciones químicas, simplemente que hay una ayuda, ¿no? Vamos entonces a enredar ahora la reacción de transesterificación, incorporando los componentes del esplesiosoma que son más relevantes. Como les comenté, hay 80 proteínas, ¿no?, y un montón de RNAs pequeños, pero los más importantes del esplesiosoma que aparecen nombrados siempre son estos mismos, ¿no? U1, U2, U4, U5 y U6. Estos nombres, U1, U2, U4, U5, U6, hacen alusión tanto al snRNA, es decir, es el nombre del RNA pequeño, pero también se denomina así al snRP. Por eso le digo que si le hablan en los libros de texto de snRP o snRNA, no se preocupe porque le están hablando en realidad de lo mismo. Si uno mira la reacción de eliminación de intrones y ve más o menos cuál es el papel que tienen los componentes del esplesiosoma, se va a dar cuenta de que esos componentes hacen dos cosas. Y entonces uno puede dividir un poco la reacción de eliminación de intrones en dos partes.
La primera de ellas es, el ensamble, ¿no? Todos estos componentes llegan, ¿cierto? Y forman el esplesiosoma, y el esplesiosoma comienza a hacer su función, ensamblándose primero todos los componentes. Aquí la célula funciona siempre igual, para todas las cosas. Siempre hay alguien que reconoce el lugar, y ustedes si se fijan, U1, que está allí, y U2, que está acá, son los primeros en reconocer el intrón. U1 reconoce, si se fijan, el sitio 5' del exón, y U2 reconoce la región donde está el punto de ramificación, básicamente. Entonces, reconocen a esa región, y ellos después reclutan a los demás componentes y aparecen entonces luego de esto U4, U5 y U6. Cuando está todo el esplesiosoma armado, si se fijan, lo que hacen estos componentes es doblar, ¿cierto? Doblar el intrón, ¿cierto? De manera de ir acercando la A del punto de ramificación con el enlace fosfoéster que tiene que ser atacado, que es el del 5' del intrón, que está acá, para producir la reacción. Ahí se produce la primera transesterificación. Y luego entonces estos componentes hacen lo mismo, ¿cierto? Acercando ahora el extremo 3' OH del exón para que produzca la segunda reacción de transesterificación y se produzca la formación del enlace entre los dos exones. Termina el proceso, ¿cierto? Ya tenemos los dos exones pegados, el Lariat liberado, que luego es degradado, y los componentes listos para volver a hacer otro round de splicing, ¿cierto? Si es necesario. Entonces, esta figurita de acá es la que a ustedes les indica cómo ocurre el proceso de splicing en limpio. Y esta figurita de acá les muestra cómo los componentes van ayudando a que se produzca la reacción de splicing. Vamos ahora a enredar un poco más esto y vamos a ir a hablar ahora de qué hacen algunos de estos componentes en términos específicos. Si alguien tiene una duda me interrumpe nomás, la idea es que no se me vayan perdiendo en el camino. Este esquema, el único objeto que tiene es mostrarle a usted que esto es súper complejo, que en realidad lo estamos simplificando, y que hay un reciclaje de los elementos. Si se fijan, en realidad esta figura es como esta misma, pero más compleja. Ustedes tienen aquí, ¿cierto? De arriba donde estoy pasando el cursor, el intrón, ¿cierto? El intrón se van uniendo los componentes. Aquí ya está el esplesiosoma formado, ¿cierto? Se produce la primera reacción de transesterificación, luego se produce la segunda reacción de transesterificación. Ya está el splicing listo, ¿cierto? Ahí está el Lariat liberado y degradado. Y luego todos estos componentes, si se fijan, pueden ser reciclados. U1, U2, U5, U6, etcétera, reciclados, ¿cierto? Para volver a formar una reacción de eliminación de intrones. Y aquí entonces también uno puede distinguir la etapa de ensamble, ¿cierto? Cuando los componentes se están uniendo. Una vez que se forma el esplesiosoma, viene la etapa de catálisis, propiamente tal, de eliminación del intrón. Ojo, esta palabra catálisis, tómenla con cuidado. Recuerden que no hemos visto hasta ahora la acción de ninguna proteína, por lo tanto no es enzimático. Entonces, el único objeto de esta figura es mostrarle un poquito más de detalle nomás. Pero con esta, digamos, y la anterior ya deberían tener una idea bastante aproximada de cómo ocurre el proceso. Vamos a hablar de algunos eventos, no sé si llamarlos eventos críticos o de algunas acciones particulares de algunos de estos componentes. Yo les había comentado, voy a ir para atrás, ¿cierto? U1 acá y U2 son los primeros elementos que reconocen al intrón, que va a ser eliminado. Entonces, el reconocimiento se produce por hibridación. En la típica forma en que actúan los ácidos nucleicos. Complementariedad de base en el fondo. Entonces, U1, recuerden que U1 siempre anda acompañado de una proteína. Aquí eliminamos la proteína, ¿cierto? Para no complicar el asunto. U1, como buen RNA, tiene estructuras secundarias. Aquí se fijan, todos estos que aparecen formando horquilla o cosas así, corresponden a las estructuras secundarias de los RNA, que es una cosa típica que hacen los RNA, porque termodinámicamente es más estable, ¿cierto? Formar enlaces, puentes de hidrógeno, ¿cierto? Y formar estas estructuras secundarias que mantenerse en solución como ácidos nucleicos, ¿cierto? Sin estructura. Entonces siempre va a tender una molécula de ADN simple hebre a hacer esto. Entonces forma estas estructuras secundarias. Y al final, ¿cierto? En el extremo 5', fíjense que hay una región
que hibrida perfectamente con la región que corresponde al límite entre el exón y el intrón. Aquí voy a tratar de que lo vean bien moviendo el cursor. Aquí está la GU, que les muestro acá, ¿cierto? Que es la región dadora, ¿cierto? Del splicing, que invariantemente tiene esa secuencia GU, que es donde empieza el intro. Entonces ahí está, esa GU. Entonces U1 reconoce cierta parte, donde empieza el intron, por así llamarlo. U2, que es la otra parte que reconoce el intron, lo que reconoce, como les comentaba, era la región del punto de ramificación. Aquí, ¿cierto? Nuevamente vemos que U2 tiene su estructura secundaria, ¿cierto? Una serie de cosas que son detalles, digamos, que no vamos a ver, no nos interesan mucho. Lo importante es que hay una región de U2 que hibrida, ¿cierto?, con una región que contiene al punto de ramificación. Entonces, esas dos regiones son reconocidas por U1 y U2. Cuando U1 y U2, junto con su proteína acompañante, reconocen estas regiones, reclutan a todo el resto de elementos del sistema, principalmente, ¿cierto?, U4, U5 y U6. Vamos a hablar ahora un poco de U4, U5 y U6, que son los otros elementos importantes del sistema. El elemento relevante, el elemento más relevante para que se produzca la catálisis, ¿no?, del intrón, es la eliminación del intrón, es que el componente U6 interaccione con U5 y entre ellos dos, ¿cierto?, hacen que se produzca el acercamiento de las regiones que tienen que ser eliminadas a través de la reacción de transesterificación. Eso es el elemento más relevante para que ocurra el proceso de la hidrólisis de esos enlaces. Cuando parte el proceso, U6 no está libre. U6 anda por la vida, ¿cierto?, como dímero unido a U4. Andan juntos. Fíjense, voy a ir acá. Fíjense aquí en este esquema, U4 y U6, aquí donde estoy pasando el cursor. U4 y U6 andan juntos. Se estabilizan entre sí, ¿cierto?, formando esa unión. Entonces, cuando U6 está unido a U4, en realidad el sistema está inactivo. No funciona, ¿cierto? Porque necesitamos que U6 interaccione con U5 y con el RNA donde se va a eliminar el intrón. Entonces, U6 y U5, no, perdón, U6 y U4, ¿cierto?, en el inicio del proceso están interaccionando. Yo me voy para atrás, ustedes van a ver aquí que U6 y U4 andan juntos en la etapa de ensamble. Pero luego U4 se va. ¿Y por qué U4 se va? Porque necesito que U4 me libere U6. Yo necesito U6 libre para que se produzca la reacción de transesterificación. Entonces, estos dos llegan juntos, son acarreados, ¿cierto?, cuando U1 y U2 reconocen la región del intrón, pero luego necesito que U6 se libere. Y la liberación de U6 por parte de U5, entonces, que llega después, permite entonces de que U6 interaccione con el intrón e interaccione con el componente U2, que ya estaba en el sistema. ¿Qué es lo que posibilita esa interacción? Que aquellos átomos que tienen que ser las reacciones de transesterificación se encuentren a una distancia apropiada para que ocurra esa reacción. Aquí no se ve muy bien, estuve buscando diapositivas que fueran, o imágenes que fueran buenas para esto. Encontrar este detalle es complejo, ¿eh? No, en los libros no aparece, pero esto es lo mejor que encontré. Fíjense que aquí está U6, en azul, ¿no?, interaccionando con U2. Aquí está U5, la presencia de U5 es necesaria para que U6 no vuelva a interaccionar con U4 y se inactive. Esa es la razón por la cual U5 está aquí. Entonces, U5 permite la liberación de U6 de U4, ¿cierto? Y ahora entonces, fíjense, la interacción entre U6 y U2 permite que además haya interacción con el RNA mensajero. Fíjense, aquí va el RNA mensajero, ahí hay interacción, ¿cierto? Aquí hace como una vueltita, ¿cierto? Y aquí hace como otra vueltita. Y eso permite entonces que las regiones necesarias
para la catálisis estén cerca. Si ustedes dejan esta molécula lineal, el punto de ramificación va a estar muy lejos del primer exón para realizar la eliminación del primer enlace fosfoéster. Pero en esta estructura, ¿cierto?, donde se comprime el RNA, ahora esas regiones se acercan. Entonces, este efecto que se ve aquí, ¿cierto?, del RNA mensajero dobladitos, para allá, para acá, haciendo eso, en realidad parecido a esto, donde nosotros vemos que se están acercando los átomos para producir la reacción de transesterificación. Ya, entonces, el papel de U6 en este caso es crítico, ¿cierto? Porque su interacción con U2 permite que se produzca el acercamiento entre los átomos que tienen que ejercer la reacción. Ya, eso es todo el detalle del splicing, propiamente tal, que les voy a contar. Les doy la palabra ahora si tienen alguna duda, porque ahora vamos a ver algunas cosas accesorias que son relevantes, además, de splicing. Profe, Dígame. si regiones de intrones no estuvieran bien conservadas, las reacciones con U6 y U2 no se podrían realizar. Claro, hay cierto... Esto funciona por hibridación, eso es lo primero. Y sabemos, bueno, no sabemos, pero las hibridaciones toleran cierto grado de diferencia. O sea, yo podría tener que las secuencias fueran perfectamente calcen, ¿cierto? A con T, C con G, C con G, A con T, etc. O podría tolerar un cierto grado de variación. Pero ese grado de variación que tolero va a llegar a un punto en que los puentes de hidrógeno que va a poder formar no me van a permitir establecer una interacción estable. Entonces, raya para la suma de su pregunta, no es necesario que estas regiones sean 100% iguales, lo ideal es que lo sean. Puede que tengan ciertas variaciones, pero tampoco pueden tener muchas para poder realizar la interacción entre sí, porque son hibridaciones entre bases nitrogenadas de ácido nucleico, en el fondo. Eso. Gracias. Listo. Lo que les acabo de contar, ¿cierto? El splicing, spliceosoma, las interacciones, las transesterificaciones y las interacciones con estos elementos, es el splicing clásico, característico y mayoritario que ocurre en prácticamente todas las células. Pero resulta que existen, como siempre, cosas raras en la naturaleza, y hay un segundo tipo de splicing que es minoritario, hay que decirlo, pero que se ha observado, que se denomina autosplicing. ¿Y qué quiere decir eso? Algo súper simple. Hay organismos que pueden realizar esto mismo sin la ayuda de un spliceosoma, o no tienen spliceosoma. No tienen moléculas auxiliares que les ayuden a hacer esto. Nosotros vimos que hay dos reacciones químicas consecutivas que tienen que ocurrir para que se elimine un intrón, y que esas reacciones tienen que ser ayudadas por RNAs pequeños. Básicamente eso es lo que hemos visto ahora, ¿no? U1, U2, etc. Hay organismos que pueden hacer esto sin que existan moléculas auxiliares. No está claro cuál es el mecanismo, cómo lo logran hacer, por qué no requieren la ayuda, pero lo hacen. Y de hecho, este autosplicing hay de dos tipos, se ha observado. Uno de ellos corresponde a lo que se llama autosplicing de intrones del grupo 2. Es un nombre que se le ha dado simplemente para clasificarlo, que es exactamente igual a lo que hemos visto. Es decir, hay un ataque, ¿cierto?, nucleofílico desde el 2'H del punto de ramificación al enlace fosfoéster que está entre el fin del exón y el inicio del intrón, lo mismo que vimos, ¿cierto? Y luego un segundo transesterificación desde el OH libre del primer exón a el límite o el enlace fosfoéster que está al final del intrón y al principio del exón siguiente. Se unen los dos exones y se elimina un lariat. Es idéntico, lo que pasa es que no se ha encontrado U1, U2, no existen esas moléculas, no existe spliceosoma, y no está ahí claro cómo es que ocurre esto de manera espontánea. Esto se ha visto que ocurre, de hecho, en las mitocondrias y los cloroplastos. Entonces, lo que se presume, ¿cierto? Como también está la hipótesis de que las mitocondrias y los cloroplastos antiguamente eran bacterias que fueron fagocitadas y quedaron ahí dentro de la célula eucarionte, que probablemente sean el ancestro, ¿cierto?, del splicing moderno. Que el splicing moderno probablemente sería más eficiente gracias a la ayuda del espliciosoma. Eso es lo que se cree, ¿no?
El segundo tipo de auto-splicing es más interesante, porque en realidad es un mecanismo distinto. Este es más raro aún que el anterior, ¿eh? Esto se ha visto en algunos protozoos que ocurre. No tengo yo noción de que se haya visto en algún otro organismo, salvo en algunos protozoos. Este mecanismo es interesante porque es distinto. ¿Y cómo funciona? Funciona en base a un nucleótido libre. Es decir, un nucleótido que anda en solución ahí en el protozoo, que es esencialmente una guanina. Esta guanina tiene la particularidad de que puede interaccionar con una región del intrón. Fíjense, aquí ahí está la guanina libre, está en solución, no está formando parte de un ácido nucleico. Esta guanina puede interaccionar con el intrón, y el 2'OH de esta guanina libre que interacciona hace lo mismo que haría el punto de ramificación. Es decir, el 2'OH de esa guanina actuaría como atacando para formar la primera reacción de transesterificación, ¿cierto? Y luego cuando se libera el 3'OH del primer exón, ese primer exón puede atacar el otro punto de transesterificación entre el fin del intrón y el inicio del siguiente exón. Entonces, en el fondo, este mecanismo funciona con un nucleótido libre, que ese nucleótido es el que hace el papel que en el caso nuestro haría el punto de ramificación, la A, ¿cierto? Que está un poquito antes de la región bricampirimidina. Son las dos excepciones que se han visto al splicing clásico que funciona con spliceosoma y todo lo demás. Pero son excepciones, ojo, hay que conocerlas, ¿cierto? Saber que existen y que son interesantes, pero son excepciones. Lo que ocurre en la naturaleza mayoritariamente es el splicing que vimos nosotros ahora recién, ayudado por el spliceosoma. Yo le había dicho al principio que el splicing era una cosa muy característica y muy importante en los RNA mensajeros. Los RNA mensajeros, ¿cierto? Son los RNA mayoritarios que producen las células y que luego son los que se traducen en los ribosomas a proteínas. Pero no son los únicos RNAs que son susceptibles de sufrir splicing. Los otros RNAs dentro de una célula que pueden sufrir splicing es el RNA de transferencia. El RNA de transferencia, que es el RNA, cuando veamos traducción lo vamos a ver en más detalle, ¿cierto? El RNA de transferencia, su papel es llevar los aminoácidos al ribosoma, ¿cierto? Entonces se unen los aminoácidos al ribosoma, ¿cierto? Y ahí cada tRNA, ¿cierto? Tiene un aminoácido característico con el cual interacciona. Los RNA de transferencia nacen de genes que son muchísimo más grandes que el RNA final, que el tRNA maduro. Entonces, aquí tienen ustedes, por ejemplo, uno de los tantos, hay muchos ejemplos de tRNA donde pasa esto. Aquí tienen ustedes un tRNA, un RNA de transferencia, que es muy grande, muy grande, muy grande, y aquí tienen el tRNA final, el que ejerce la función en la célula, ¿cierto? Que es mucho más pequeño. El paso de este tRNA inmaduro, por así llamarlo, a este tRNA maduro, implica la eliminación de muchas partes. Y esa eliminación ocurre por un montón de mecanismos distintos. Hay enzimas, nucleasa entre medio, etc. Dentro de esos mecanismos también está el splicing. Por ejemplo, aquí si ustedes se fijan, entre este intermediario, que ya viene podado, este ya le pegaron varias podas antes, hay un splicing para eliminar toda esta región amarilla que se ve acá, si se fijan. Esta región amarilla que está acá, se elimina a través de un proceso de splicing en este tRNA. Este tRNA en particular es el tRNA de tirosina. Si ustedes ven el tRNA de arginina, van a ver que pasan cosas parecidas. No lo mismo, ¿cierto? Porque el tRNA ese tiene una estructura distinta, pero también va a ser sometido a distintos tipos de corte para dejar un tRNA maduro. Entonces, dentro de las cosas que le pueden ocurrir a los tRNAs está la eliminación de intrones a través de splicing. Se ha observado que una cosa interesante, que dependiendo del organismo, este splicing puede ocurrir tal cual como lo vimos nosotros, ¿cierto? A través de la ayuda de un spliceosoma, o puede ser con un autosplicing del tipo 2. Es decir, dicho de otra forma, los tRNAs cuando sufren splicing lo hacen por el mecanismo tradicional que vimos, que en algunos casos puede ser espontáneo o en otros casos puede ser ayudado por el spliceosoma. No ocurre esto en los tRNAs. Esto, como les digo, solo pasa en algunos protozoos, muy raros. Ya.
Vamos a ver entonces algunas particularidades de tipos de splicing para terminar, que tienen que ver con el producto génico, finalmente, que termina siendo en la mayoría de los casos de los RNA mensajeros, que son proteínas. Entonces, si ustedes se fijan, esto está relacionado con un concepto que es el splicing alternativo. Y eso está bastante bien graficado aquí en este dibujito. Vamos a suponer, ¿cierto?, que aquí hay una molécula de ADN. En colores están marcados los exones teóricos que tendría esta molécula de ADN. Aquí tienen ustedes el transcrito primario, el que sale de la transcripción, ¿cierto? Un transcrito inmaduro. Y este transcrito, entonces, se le van a eliminar los intrones. El tema es que en el splicing alternativo, la célula tiene la capacidad de elegir qué región de intrones va a eliminar. Por ejemplo, aquí hay 3 posibles caminos de splicing alternativo. En el primer camino, la eliminación es tal como la vemos en el dibujo, ¿cierto? Todas aquellas regiones que no están en colores se eliminan, y entonces el exón 1, 2, 3, 4 y 5 quedan unidos, formando un transcrito maduro. En el splicing alternativo 2, si se fijan, la región 3 no existe, el exón 3. Entonces lo que ocurre en ese caso es que se produce el splicing, fíjense aquí voy a mover el cursor, miren el rojito, se produce el splicing aquí, ¿cierto? Se elimina ese intrón, y luego se produce un splicing que va desde este punto hasta acá. Y ese splicing, ¿cierto?, se lleva al exón 3. El exón 3 se va con el lariata en el fondo. Por esa razón no aparece acá. En este otro esquema de aquí, si se fijan, el exón 4 no existe. Y por lo tanto, en este caso pasa lo mismo que acabo de decir recién, pero ahora en esta región. Se produce un splicing que va desde esta región hasta acá. Entonces, en el fondo la célula reconoce toda esta estructura de aquí como un intrón y se lleva al exón 4 con el área. La célula, ¿por qué hace eso? Porque de esa forma puede tener con un mismo gen distintos RNA maduros y producir entonces proteínas distintas. Si es que estos RNA, ¿cierto?, van a ser luego traducidos. Entonces aquí tenemos una proteína A, si se fijan, donde hay ciertas regiones marcadas en rojo que luego no están en la proteína B. Esta región de aquí, donde estoy pasando el cursor, no existe acá. Porque eso era lo que estaba codificado en el exón 3. O acá, ¿cierto?, esta región que está aquí, estoy pasando el cursor, acá no existe. Porque esa región es la que estaba codificada en el exón 4. Entonces, esto del splicing alternativo permite a las células tener un repertorio adicional, ¿cierto?, para poder ir produciendo variaciones en los productos génicos y obtener ciertos efectos fenotípicos. Luego, al final, vamos a ver un ejemplo bien bonito de esto. Tipos de splicing alternativo hay muchos. Yo aquí en el ejemplo que vimos recién, ¿cierto?, les mostré uno muy, muy típico, ¿cierto?, que es, en el fondo, eliminar un intrón, pasando a llevar también a un exón al medio. Pero hay varios otros tipos. El que vimos recién nosotros, el ejemplo donde el splicing, ¿cierto?, arrasa con un intrón, con un exón, perdón, que estaba ahí al medio, se denomina exón skipping, o saltarse un exón o llevarse un exón. Y es el caso más típico que ocurre en mamíferos y en humanos también, ¿cierto?, donde hay un exón que está entre medio de 2 intrones, y entonces la célula puede elegir eliminar los 2 intrones o tomar todo eso como un único intrón y llevarse a ese exón. Como les digo, es lo más común y corriente y más observado en mamíferos particularmente. Hay variantes de esto, por ejemplo, la que ustedes observan aquí abajo, que son los exones mutuamente excluyentes. Hay variantes de splicing donde la célula tiene 2 intrones, tiene 2 exones, ¿cierto? Y elige uno u otro, dependiendo de lo que quiera hacer. Fíjense acá, estas rayitas van mostrando los splicing. Entonces, en este caso, fíjense, este exón azul, con este splicing se uniría a este exón amarillo, pero luego se saltaría al siguiente exón y se uniría a ese azul. Usted tendría ahí entonces una variante. O podía hacerlo al revés. Este exón de acá se salta al primero y se une al segundo, y luego este segundo se une finalmente al azul. Es uno u el otro. Es una variación del anterior, si se fija. En realidad es esencialmente lo mismo.
Una variante de splicing alternativo que es menos común, pero que también se ha observado, es la elección, ¿cierto?, de el extremo 5' donor, la región GU, que hablábamos hace un rato. Ahí por arriba, ahí por aquí. Esto, ¿cierto? ¿Dónde empieza el intrón? En el fondo. Entonces, a veces la célula puede tener más de una opción. En este caso, ¿cierto?, donde hay sitios alternativos de donores, tenemos, ¿cierto?, que el intrón podría ser eliminado hacia donde está esta línea negra, ¿cierto? Entonces se puede eliminar de allí a allí, ¿cierto? Y producirse entonces luego el RNA maduro. O la célula podría elegir ir más adentro, ¿cierto? Y eliminar parte de este exón en el splicing, indicándole entonces al spliciosoma que esta es en realidad la región del límite del exón intrón y eliminando desde aquí. Entonces, así ustedes obtienen modificaciones del tamaño del exón, ¿cierto? Este exón ahora puede tener dos variaciones, o un tamaño que corresponde tanto a la región azul como amarilla, o un exón que corresponde solo hasta la región azul. Lo mismo puede ocurrir al otro lado, en el sitio aceptor, donde hay entonces sitios alternativos de límites del extremo 3' del intrón. También puede pasar eso. Hay una variante que es aún más rara, ¿cierto? Donde hay una región que puede ser intrón o no puede ser intrón. Y eso corresponde a lo que se denomina intron retention o retención de un intrón. Esta región en amarilla puede ser reconocida como intrón por la célula o no. Entonces se puede eliminar o esto se transcribe como un continuo. Hay otras variantes, ¿cierto? Pero bueno, aquí tenemos ya la gran mayoría de las que ocurren en las células, ¿cierto? Si se fijan, se pueden pasar a llevar exones y eliminarlos, se puede mover el lugar donde se supone que parte el intrón o donde termina el intrón, o puedo tener regiones que yo digo son intrones o no son intrones. Entonces la célula utiliza todas esas variantes para poder generar variaciones en los productos génicos y tener finalmente un repertorio de proteínas que pueden hacer cosas distintas. Eso es lo interesante al final de todo. Entonces, para aterrizarlo, les voy a mostrar este ejemplo. Este ejemplo es bien complejo, pero aquí yo lo voy a simplificar. De cómo puede ser útil el splicing alternativo a nivel biológico ahora, porque lo que más estaba viendo es todo el aspecto molecular, ¿cierto? De que hay una transesterificación para acá, y hay una cosa por allá, y el spliciosoma, y resulta que hibrida uno con uno, o sea, ya, ok, está súper bien eso. Pero, y eso puede generar splicing alternativo también, pero eso, ¿cómo impacta en la función de un organismo? Entonces, este ejemplo, que es uno de los más conocidos, es cómo el splicing alternativo determina el sexo en las moscas, particularmente en las moscas del género Drosophila. La determinación del sexo es una de las cosas más importantes, ¿cierto?, en los organismos que tienen reproducción sexual. En nuestro caso tiene que ver con otros mecanismos totalmente distintos a estos, ¿cierto? Que nosotros tenemos un cromosoma para esta cuestión que nos distingue. Pero las moscas no tienen eso, y lo que tienen en realidad son funciones asociadas a productos génicos distintos dependiendo de cómo se hace el splicing alternativo. Entonces este splicing alternativo determina el sexo de las moscas a través de 3 genes. Tienen unos nombres bien interesantes los genes, se llama sex letal, transformer, double sex. Los creativos que lo descubrieron, ¿cierto?, le pusieron esos nombres. El que está arriba en la jerarquía, ¿cierto?, de esta cascada de señales es este gen que se llama sex letal, y el cual puede sufrir splicing alternativo de tal forma que puede comandar entonces si es que la mosca que va a generarse va a ser hembra o macho. Este gen sex letal tiene básicamente 5 exones, marcado aquí como 1, 2, 3, 4, 5, pero esos exones tienen 2 formas de splicing alternativo. Pueden seguir la región que va por arriba, donde voy moviendo el cursor si se fijan, o pueden seguir aquí abajo. Si se fijan, estas formas de splicing alternativo lo que hacen, o dejan el exón 3, o lo eliminan. Si usted va por el camino de arriba, elimina el exón 3. Si usted va por el camino de abajo, mantiene el exón 3. El exón 3 tiene una particularidad, y es que si el exón 3 está presente, ustedes ven aquí una especie de mancha, ¿cierto?, que hay aquí, eso corresponde a un codón de término de la traducción. Entonces, este RNA maduro,
cuando luego vaya al ribosoma, el ribosoma lo va a traducir y se va a encontrar con un codón de término y va a producir una proteína trunca que no es funcional. Aquí dice no protein, pero en realidad lo que ocurre es que la proteína no es funcional. Se produce una proteína que está truncada, que no está completa. En cambio, si usted elimina a través del splicing alternativo el exón 3, usted va a tener, ¿cierto?, el exón 1, 2, el 4 y el 5, y ya no tiene entonces un sitio de término de la traducción, y se va a traducir esta proteína completa, que va a ser una proteína funcional. Esa proteína se denomina SXL, ¿cierto? Y se produce solo cuando yo elimino, a través del splicing alternativo, el exón 3. Esta proteína SXL tiene una característica, y es que se une al siguiente gen en una región. Tiene la capacidad de unirse, ¿cierto? Interacción proteína-DNA. El siguiente gen, que se denomina transformer, también sufre splicing alternativo, pero si se fijan, no es el splicing que vimos de intron skipping, sino que en este caso es un splicing que tiene que ver con una modificación del sitio 3' de la célula. Fíjense, el splicing esperado sería el que voy mostrando aquí abajo, por aquí, ¿cierto? Splicing, y luego por aquí splicing. Pero si está la proteína SXL unida, se va a modificar, y el splicing, fíjense, se va a comer una parte se va a modificar, ¿cierto? Y se va a eliminar una región del sitio aceptor, lo va a mover en el fondo, y va a hacer que este exón sea más corto. Si usted transcribe este gen, y no está presente la proteína SXL, lo que va a producir de nuevo es una proteína trunca, porque aquí hay un codón de término, ¿cierto? Y una proteína no funcional, que es lo que ocurre en el lado izquierdo de la imagen. Pero si se produce la proteína SXL, producto del splicing alternativo anterior, y esa proteína se une a esta región y la protege, va a mover entonces el sitio de aceptor del splicing y va a generar esta variante, que es funcional y produce otra proteína funcional, que en este caso se denomina TRA. Aquí no tenemos un codón de término. Finalmente, tenemos el último gen, que es el que se denomina double sex, que es que finalmente determina el sexo de las moscas. Y aquí también se produce splicing alternativo. Está esta variante, ¿cierto?, que es la que va aquí, por arriba, ¿cierto? Y está otra variante, en la cual se puede eliminar el exón 4 a través de un último splicing, que en la variante de arriba no ocurre cuando la proteína TRA está unida a este ADN. Si se produce la variante donde donde está la proteína TRA, lo que ustedes van a producir entonces es esto de aquí, el exón 1 unido con el exón 2, el exón 2 unido con el exón 3, y el exón 3 unido con el exón 4. Hasta ese punto se produce el transcrito. Ese transcrito está acá, produce esta proteína DSX, y esta proteína tiene la característica de que determina que la mosca es de sexo femenino. Si ustedes no tienen la proteína TRA, ¿cierto?, debido a que el splicing alternativo, ¿cierto?, anterior produjo proteínas no funcionales, lo que va a ocurrir es que el splicing se va a producir 1, 2, 2, 3, y luego se va a producir un skipping del exón 4, y se va a unir directamente el exón 3 con el 5. Esta variante va a generar una proteína que se denomina DSXM, y que va a determinar que la mosca es macho. Si se fijan entonces, todas estas cascadas de splicing alternativos de distinta naturaleza van a ir determinando a través de los productos génicos que se producen si una mosca tiene un determinado sexo o tiene otro. Hay varios ejemplos de este tipo de cosas en la bibliografía que ustedes pueden analizar, pero este es el más conocido de todos, de cómo el splicing alternativo impacta, ¿cierto?, en la función de un organismo.